Estamos hablando, viendo el tema de la Virgen María, ¿no? Entonces, la última clase, no sé dónde nos quedamos, en qué versículo, usted que tiene buena memoria, cuál fue el último capítulo y versículo, qué libro estuvimos viendo, o algo que quieran recordar. ¿No vino? Nos quedamos en la segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 6, ¿no? Versículo 14. ¿Qué decía? ¿Recuerdan que les dejé tarea? Sí, se las aprendieron las citas o no? ¿No? Son bien largas. Pero bien interesante. Eso sí. Entonces sí, cuando me vieron que estaban largas, pero no todas, unas poquitas nada más. ¿Qué decía? Primera de Reyes capítulo 6, Segunda de Reyes capítulo 6, Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 14. ¿Qué decía? Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 14. ¿Se recuerdan o no? Y Micol no tuvo hijo hasta el día de su muerte. Entonces es ahí donde los hermanos separados, con respecto a lo que habla en las Sagradas Escrituras, y que han cambiado pues en la Reina Valera, que decían que José no conoció a la Virgen María hasta el día en que se la llevó a su casa, y los hermanos separados deducen que María tuvo relaciones con José. Entonces la palabra hasta significa promesa cumplida, o sea, Dios lo promete, Dios lo cumple. Y es ahí la palabra hasta. La palabra hasta no significa que sí tuvo relaciones. No significa eso, porque tiene otro significado que totalmente es diferente a lo que dicen los hermanos separados. Entonces son cosas que uno debe de analizar y debe de pensar que esas palabras no tienen el significado de los hermanos separados. Entonces, cuando el autor sagrado nos está diciendo que la palabra hasta significa que se cumplió lo que Dios había dicho. Si leen desde el versículo 1 del capítulo 6 de Samuel, se darán cuenta que Micol, que fue la esposa de David, se enojó, se molestó porque David danzaba en la presencia del Señor. Y entonces Micol pensó que David estaba danzando para las mujeres. Entonces, y eso fue lo que Dios le prometió. Dios dijo que Micol no iba a tener hijos, nunca. Y cuando dice, y Micol no tuvo hijo hasta el día de su muerte, no quiere decir que después de muerta tuvo hijos. No. Está diciendo que se cumplió lo que Dios había dicho. Entonces, esa es la cita bíblica, la última cita bíblica que vimos. Y no sé si recuerdo si vimos Lucas 1:41. No recuerdo. Sí, entonces un pequeño recordatorio de lo que nos decía Lucas 1:41. O sea, María es la nueva arca de la alianza. Como en el Antiguo Testamento de Éxodo capítulo 25, del versículo 1 en adelante, Dios le dice a Moisés que necesita algo. Y entonces ese algo es una arca, donde van a depositar las tablas. Y ahí les da todas las medidas, pero que también David entiende que es la palabra de Dios.
Entonces en Lucas 1:41 vemos que María es la nueva arca de la alianza porque en ella se quedó Jesús en su vientre. Por eso decimos que María es la nueva arca de la alianza porque llevó el mismo verbo encarnado que nos hablaba Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que la Virgen María llevó a la palabra, la llevó en su vientre. Lo que en el Antiguo Testamento la palabra, lo que eran los mandamientos, estaban dentro del arca de la alianza. Y es ahí donde podemos ver que también en la visita de la Virgen María, que era Lucas 1:43, ¿no? Lucas 1:43, vemos cómo es que cuando María escucha al ángel que su prima o su pariente está embarazada, inmediatamente dice tiene 6 meses de embarazo y se va a servir. Y cuando llegó, María saludó a Isabel y el niño saltó, ¿no?, de alegría, danzó en el vientre de Isabel, que viene siendo Juan el Bautista, y esto es lo que vimos, creo que también, ¿no? Lucas 1:43. Entonces, un recordatorio para que los que no vinieron, pues se ubiquen más o menos a ver dónde estamos. Pero que también vimos ahí en 2 de Samuel 6:9, en el cual David danzaba, ¿no? David danzaba. 6. Donde dice que danzaba. Sí. Y David danzaba, ¿no?, en la presencia de Dios, como hizo Juan el Bautista. Entonces, que danzaba. Entonces, por eso es que vemos que María es la nueva arca de la alianza, pero que también, no sé si vemos también Lucas 1:56, también si lo vimos o no lo vimos, Lucas 1:56. Perdón, es que María es la nueva arca de la alianza. Sí. ¿Sí me lo puedes repetir otra vez? Bueno, María es la nueva arca de la alianza porque lleva en su vientre a la palabra, al verbo. Al mismo Dios lleva ahí. El Antiguo Testamento llevaba el arca de la alianza, llevaba los 10 mandamientos. Sí. Gracias. No sé si vimos Lucas 1:56, ¿no? Bueno, entonces Lucas 1:56 nos va a mencionar, para irlo relacionando, en el caso de la Virgen María, que nos va a decir cuánto tiempo permaneció ahí. Lo mismo que el arca de la alianza permaneció también con David. Entonces, son cosas que uno debe ir relacionando y se va dando cuenta que tiene la importancia en lo que la Iglesia le ha dado a la Virgen María como la nueva arca de la alianza. Entonces, esa nueva arca de la alianza nos va a decir Lucas 1:56, ¿cuánto tiempo permaneció ahí? A ver, ¿quién lo tiene? A ver. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. A ver si lo leo un poquito más fuerte para que lo escuchen. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Entonces, dice que María, como la nueva arca de la alianza, permaneció ¿cuánto tiempo? 3 meses. ¿Con quién? Con Isabel. Entonces, en esos 3 meses, ¿quién estaba en el vientre de María? Jesús estaba ahí. Ahora, si lo relacionan con 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11, se darán cuenta que tiene la misma similitud. En 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 11, Samuel. Yo ando con Reyes, ¿ah? Yo no sé por qué, pero algo anda mal ahí. Entonces, Samuel. Si nomás
para que lo miren. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11. De la segunda de Samuel. Sí, segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Entonces, si lo relacionamos con Lucas 1:56, van a ver ahí cuánto tiempo permaneció el arca de la alianza ahí con 3 meses. 3 meses. ¿Qué Sí. significa bíblica? Segunda de Samuel 6:11. A ver, ¿quién lo quiere leer? ¿Usted? Sin micrófono, grito recio. El arca de Yahvé estuvo en casa de Obedeón, el de Gad, 3 meses, y Yahvé bendijo a Obedeón y a toda su casa. Entonces, ¿cuántos meses permaneció? 3 meses. Entonces, por eso es que vemos en la iglesia la importancia que le dan a la Virgen María. ¿Por qué? Porque tiene la similitud en la antigua alianza y la nueva alianza, que ya no va a haber otra alianza más, otra arca de la alianza. Entonces, con María se cumple exactamente como los profetas lo habían anunciado. Entonces, si son 3 meses, entonces quiere decir que hay una unidad, ¿no? O, por ejemplo, en el término bíblico, el número 3 es una unidad inseparable. Entonces, esta unidad inseparable, vemos cómo se relacionan con la Virgen María, porque está hablando del mismo Dios. En el Antiguo Testamento vemos que en el Arca de la Alianza estamos hablando del mismo Dios y que permanece 3 meses ahí en la casa que David había pensado hacerle una casa al Señor, pero no se la pudo hacer hasta su hijo Salomón, que es el que le hace el templo que hasta hoy en día conocemos como el templo de Salomón, que ahí permaneció el arca de la alianza hasta la destrucción con los romanos allá por el año 70. Entonces de ahí se terminó por completo la antigua arca de la alianza. ¿Pero por qué? ¿Por qué se terminó? Porque ya había una nueva arca de la alianza, que ya es la figura, diríamos, de la madre, que es la madre del Señor. Entonces esa nueva arca de la alianza ya no va a ser destruida jamás, aunque la ataque. Y por eso, si ustedes recuerdan cómo empezamos en Génesis 3:15, ¿no? Haré enemistad entre ti y la mujer. Entonces esa nueva arca de la alianza no se va a poder destruir jamás. La arca de metal, la arca que estaba construida por manos de hombre, se destruyó, la destruyeron los romanos, pero la nueva arca de la alianza no la puede destruir nadie, porque hay una lucha entre el demonio y esa nueva arca de la alianza. Entonces, por eso es que vemos en las Sagradas Escrituras que se cumple al pie de la letra. Ahora, Lucas 1:35, vamos a relacionarlo a ver qué nos dice. Entonces, Lucas es uno de los escritores que más, diríamos, toma lo del Antiguo Testamento para relacionarlo con el Nuevo Testamento. Y con eso vemos que cuando estaba el arca de la alianza, la nube cubría. Y en la nueva arca de la alianza vemos que dice el ángel que a ella la va a cubrir, ¿no? Entonces, por eso es que, si ustedes notan, se van a relacionar una cosa con otra. Entonces, Lucas 1:35, a ver qué nos dice o quién lo tiene. Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti se llamará Hijo de Dios. Ahora, relacionémonos con Éxodo capítulo 40, versículo 34. Éxodo. Capítulo 40. Sí, capítulo 40, versículo 34.
Entonces, cuando se habla de la presencia del Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento decían el poder, la sombra del poder del Altísimo lo comparaban con una nube. Y cuando está en el Arca de la Alianza, pues nos daremos cuenta que es la misma similitud lo que el ángel le está diciendo en 1:35 en Lucas: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso el Hijo. 34. Entonces la nube vino a cubrir la tienda del encuentro, y la gloria de Yahvé llenó la morada. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el autor sagrado de Éxodo cuando está el Arca de la Alianza ahí? El Arca de la Alianza dice: la nube cubrió entonces la tienda de las citas. ¿Qué era la tienda de las citas? Donde estaba el Arca de la Alianza. ¿Qué fue lo que cubrió ahí? El Arca de la Alianza. Entonces, en el Arca de la Alianza se dejó ver la gloria de Yahvé. En la nueva Arca de la Alianza vemos cómo es que ya es un enviado especial lo que le está anunciando, o sea, un ángel, el ángel Gabriel, le está anunciando a la nueva Arca de la Alianza que el poder del Altísimo la va a cubrir. ¿Por qué? Porque en el Arca de la Alianza dice en el Antiguo Testamento: Yahvé llenó la morada. ¿Y qué fue lo que sucedió en la nueva Arca de la Alianza? El poder del Altísimo cubrió con su sombra a la Virgen María. Y por eso dice: alégrate María, llena de gracia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, va relacionado la antigua Arca de la Alianza con la nueva Arca de la Alianza. Y es por eso que podemos ver en los autores sagrados que no hay ninguna confusión, no hay ninguna contradicción entre lo que es la antigua Arca y la nueva Arca de la Alianza, como nos muestra Segunda de Crónicas, en el libro de Crónicas, en el capítulo 5, versículo 11 al versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 11 al versículo 14. Ahora, si lo relacionamos con eso, entonces nos daremos cuenta que es de suma importancia como en el Antiguo Testamento Dios se valía a través de los sacerdotes. En el Nuevo Testamento va a suceder exactamente lo mismo. Y cuando esto sucede, entonces por eso los profetas entienden que se ha cumplido lo que se había profetizado. Entonces, Segunda de Crónicas nos va a decir que es la importancia de los sacerdotes. A ver, ¿quién lo tiene? Segunda de Crónicas. ¿Sí lo encontraron? ¿Sí? A ver, ¿qué? Cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaban presentes se habían santificado sin leer distinciones de clases, mientras que todos los levitas, cantores, Asaf, Hernán, Yedutún, con sus hijos y hermanos vestidos de lino fino, estaban de pie al oriente del altar, tocando cimbalos, salterios y citaras, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Cuando pues se oyeron al mismo tiempo y al unísono los que tocaban las trompetas y los cantores, alabando y celebrando a Yahvé, cuando alzaron la voz con las trompetas y con los cimbales y otros instrumentos de música para alabar a Yahvé, diciendo: porque es bueno, porque es eterno su amor. Bueno, ¿dónde estaba ahí o cuál era la importancia de los sacerdotes en el Arca de la Alianza? A ver, 14. ¿14?
ese momento la casa se llenó de la nube de la gloria de Yahvé, y los sacerdotes no pudieron continuar en su servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenó la casa de Dios. Ahí donde el autor sagrado del segundo libro de Crónicas nos dice la importancia del arca de la alianza. ¿Por qué? Porque dice, los sacerdotes ya no pudieron continuar en su servicio. Si ustedes lo relacionan, por ejemplo, desde Lucas, desde el versículo 13 del capítulo 1, se darán cuenta en el caso de Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Lucas 1:13. Un sacerdote. Entonces, ¿por qué Zacarías no pudo continuar? Tuvo sus dudas. Y aparte de eso, vemos que cuando tiene dudas, ¿qué es lo que hace Dios con ese sacerdote? Lo dejó mudo. No pudo continuar, no pudo hablar. Si lo relacionan con esto, se darán cuenta que sucede exactamente lo mismo. Dice, los 120 sacerdotes no pudieron continuar porque estaba ahí la presencia de Dios, la presencia de Yahvé. Y la gloria de Yahvé llenó todo el lugar donde estaba el arca de la alianza. Precisamente por eso ya no pudieron continuar. Y si se dan cuenta, el último de los sacerdotes, que es Zacarías, duda de eso, que la presencia de Dios está ahí, y un pequeño castigo, quedarse mudo. Y vemos cómo es que después el ángel le anuncia a la Virgen María que ella va a ser la favorecida de Dios, y se cumple tal a como lo había dicho el profeta en el Antiguo Testamento, y se cumple como lo había dicho el ángel Gabriel al pie de la letra. Entonces vemos cuál es la semejanza. En el caso de Isabel, vemos que ahí vemos la importancia de la mujer, y en el que el mismo Dios, aún siendo un niño en el vientre de su madre, viene y le da la dignidad a la mujer, en este caso a Isabel. Y ahí empieza dándole la dignidad a la mujer. ¿Por qué? Porque esa mujer va a ser importante en el pueblo de Dios, en el nuevo pueblo de Dios. Y por eso vemos que la Virgen María en la iglesia va a tener importancia. Después de la muerte de Jesús, Hechos 1:14, no sé si lo leímos, Hechos 1:14 y 15, se darán cuenta cuál es la importancia de esa mujer en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya va a estar ahí como la nueva arca de la alianza, y que ya vemos todos los textos bíblicos que vimos, por ejemplo, en Apocalipsis 12, Gálatas 4:4. Entonces ya vemos que esa arca de la alianza es importante en la iglesia, y que no le va a dar una patada como hacen los hermanos, ¿no? La echan fuera de el círculo de ser la nueva arca de la alianza. Entonces la iglesia ha permanecido fiel de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento y a la realidad del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué decía Hechos 1:14 y 15? A ver. ¿Ven? Todos ellos perseveran juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres de María, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Elección de Matías. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había ahí como 120 personas, y les dijo. Entonces, ahí está la importancia. ¿Recuerdan cuántos sacerdotes habían? 120. En la nueva iglesia, ¿cuánto hay? Alrededor de unos 120. Pero lo importante aquí es que dice, todos perseveraban en la oración en compañía de algunas
mujeres. Esas mujeres no son importantes, pero hay una mujer que es importante porque es la nueva arca de la alianza, que es la Virgen María. Y dice, y estaba ahí ¿quién? María, la madre de Jesús. Pero que también estaba la iglesia reunida ahí. Y vemos que ahí sí tiene ya la importancia la comunidad, la iglesia, y que tienen en el centro a la Virgen María como la nueva arca de la alianza, porque representaba algo importante para la iglesia. Y es ahí donde nosotros como católicos estamos orgullosos de tener a una mujer que realmente vale la pena decir lo que ella misma dijo en el cántico de Zacarías: bienaventurada me dirán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes obras por mí, su nombre es santo, ¿no? Entonces vemos que la Virgen María, como la nueva arca de la alianza, compone ese cántico que nosotros conocemos como el Magnificat. Y si ustedes lo leen detalladamente, es lo más importante que tenemos en las Sagradas Escrituras acerca de la Virgen María. Y yo creo que con esto terminamos lo que es el tema de la Virgen María. Por favor, ¿nos podría repetir las citas bíblicas del examen? Bueno. Y yo no vine como una vez, fantasía. Bueno, era, ¿sí se lo dieron o no? ¿No? Sí. ¿No? Bueno, entonces ahí está. Génesis 3:15. Isaías 7:14. Mateo 1:25. Génesis 1:26 al 27. Mateo 27:56 al 57. Marcos 15:40. Y las que faltan. Marcos 15:40. Apocalipsis 12:1 al 3. Apocalipsis 12:1 al 3. Y Gálatas 4:4. ¿Cuántas son? 8. Completamos los 10. Bueno, segunda de Samuel 12, no, segunda de Samuel 6:14 al 15. Lucas 1:35. ¿Con eso o quieren más? Ya. Con eso. ¿El examen va a ser para la siguiente semana? Sí. Para la siguiente semana. Gálatas, ¿qué dijo? Gálatas 4:4. Bueno, vamos a empezar con un tema diferente, un tema nuevo. El tema se llama, ¿se le puede decir padre a una persona? Según la mentalidad protestante, no se le puede decir padre a nadie en la tierra, según la mentalidad de los hermanos separados. ¿En qué página está aquí? Déjeme buscarlo.
337. Gracias. ¿Sobre la tarea? ¿O el nuevo tema? El nuevo tema. 337 es el tema que vamos a ver hoy. Vamos a continuar. Entonces, según los hermanos separados, no se le puede decir padre a nadie en la tierra, porque lo prohíbe las Sagradas Escrituras. Entonces, este es un desconocimiento tremendo de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Debemos de saber primero que para poder entender las Sagradas Escrituras hay que leer el contexto, el texto y los textos paralelos para que podamos ver realmente qué es lo que el autor sagrado está diciendo. Si se le puede decir padre a una persona en la tierra o no se le puede decir. Entonces, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, vamos viendo primero lo que dicen los hermanos separados en Mateo capítulo 23, versículo 8 al versículo 10. Y ahí nos daremos cuenta cuál es la razón de que los hermanos separados dicen, ¿por qué le dicen padre al padre si no es, si la Sagrada Escritura lo prohíbe? Mateo capítulo 23, versículo 8 al versículo 10. Entonces, vamos a ver los diferentes nombres que no se pueden decir o según estos versículos aislados que nos dicen las Sagradas Escrituras y por qué lo dijo el Señor. Porque muchos dicen, no, lo dijo Jesús y hay que cumplir. Entonces hay que ver a quién le dijo y para qué lo dijo o por qué lo dijo. Entonces tenemos que hacer nuestros cuestionamientos. Entonces, entendiendo todo esto, entonces analizamos en otras partes de las Sagradas Escrituras si realmente se le puede llamar padre a una persona o no se le puede llamar padre a nadie. Entonces son cosas que como católicos a veces desconocemos y que mucho de esto, por ejemplo, hay algunos hermanos separados que dicen, yo a mi papá no le digo padre, lo llamo por su nombre y esto yo lo he visto, ¿no? Yo lo he visto con algunos familiares que se fueron de la iglesia o nacieron allá. Entonces ellos decían, yo mejor le digo el nombre y se acabó porque la Sagrada Escritura lo prohíbe. Entonces vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras, a ver quién tiene Mateo. Yo no tengo. A ver. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. Según lo que nos está hablando ahí, no se puede llamar maestro a nadie, ¿no? ¿No se le puede llamar qué? Padre a nadie. No se le puede llamar guía a nadie. Entonces, según esto, está prohibido llamar, y se ve que doctor también, ¿no? Algo así. Sí. Entonces, doctor no se le puede llamar a nadie. Entonces, si lo tomamos al pie de la letra, dice, está prohibido llamarle padre o maestro, guía o doctor a alguien. Y dice, y no se dejen llamar. Entonces, según las ordenanzas de Jesús, ahí no se dejen llamar de estas maneras o estos títulos. ¿Por qué razón lo está diciendo el Señor? ¿Se lo está diciendo a los católicos o se lo está diciendo a su misma raza que se cree superior a todos los demás? Se lo está diciendo a su misma raza, a los fariseos, a los maestros de la ley, porque ellos se enorgullecían cuando alguien los saludaba con estos títulos. Y por eso el Señor no les dio por su lado a esta gente.
Entonces veamos los versículos anteriores, si ustedes lo van siguiendo en su Biblia, desde el versículo 1 para entenderle por qué razón Jesús está prohibiendo todo esto. Dice, entonces Jesús dirigió... ¿Mateo? Sí, en Mateo 23. Dice, entonces Jesús dirigió al pueblo y a sus discípulos el siguiente discurso. Los maestros de la ley y los fariseos se hacen cargo de la doctrina de Moisés. Entonces, ¿quién eran los que resguardaban la ley de Moisés? Fariseos y maestros de la ley. Entonces, cuando Jesús hace una predicación, ¿con quién está hablando ahí? Con ese tipo de gente que está resguardando la ley de Moisés. Y luego dice, hagan y cumplan todo lo que dicen, pero no los imiten. O sea, que los fariseos y los maestros de la ley decían que tenían que cumplirlo tal a como ellos lo hacían. O sea, estaban imponiendo una carga más al pueblo. Y este era uno de los problemas. ¿Por qué? Porque ellos se enorgullecían cuando alguien le decía maestro, doctor, guía, ¿cuál era otro? Padre. Se enorgullecían. Y luego dice Jesús, preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlos. Todo lo que hacen para aparentar ante los hombres, por eso hacen muy anchas las cintas de la ley que llevan colgado y muy largos los flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros asientos en los banquetes y los principales puestos en las sinagogas. También les gusta que los saluden en las plazas y que la gente les diga maestro. Entonces, ¿para quién va dirigido este discurso? Fariseos y maestros de la ley. Pero los hermanos separados únicamente empiezan a leer desde el versículo 8 y de ahí en adelante. Y por eso dicen, no se dejen llamar maestro porque un solo maestro tiene. Ustedes y todos ustedes son hermanos. Tampoco deben de decir padre a nadie en la tierra porque un solo padre tiene, el que está en el cielo. No deben hacerse llamar doctor porque para ustedes Cristo es el doctor único. Que el más grande de ustedes se haga el servidor de los demás, porque el que se hace grande será rebajado y el que se humilla será engrandecido. Entonces, cuando leemos bien lo que nos dice primero y lo que nos dice después, entendemos para quién es este mensaje. Este mensaje no es para todos, es únicamente para los que se creen que son superiores a todos los demás. Y por eso los hermanos separados dicen, ¿por qué le dicen padre al sacerdote si la Biblia lo prohíbe? ¿Por qué le dicen ese título? Momento, el sacerdote, si ustedes se dan cuenta, no se cree superior a los demás. Puede haber alguno, ¿no? Pero no todos. Entonces, la mayoría se considera igual que todos, a diferencia de que es consagrado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, si lo tomamos al pie de la letra, entonces esto decíamos, a nadie le podemos decir padre, ni maestro, ni doctor, no le podemos decir completamente a nadie. Entonces, el mismo que dijo esto es el mismo que nos va a decir en Lucas capítulo 18, versículo 20, que sí se le puede decir padre en sentido material, pero que también nos va a decir que las Sagradas Escrituras que sí se le puede decir padre a una persona en sentido material. ¿Lucas qué? Lucas 18, 20.
Entonces se le puede decir padre o doctor a una persona en sentido material y en sentido espiritual. Eso es lo que vamos a ir viendo en este nuevo tema. Lucas 28. No, 18, 20. Entonces, si eso estuviera prohibido, entonces tampoco en Éxodo, que encontramos los mandamientos, si esto hubiera sido prohibido, no podríamos decir o no se podría decir padre a nadie. Por eso por ejemplo, el Éxodo capítulo 20, creo que es por el versículo 6, nos dirá, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Entonces, si esto fuera prohibido, entonces no se le podía decir padre a nadie en sentido material, tampoco en sentido espiritual, si lo tomamos así al pie de la letra como hacen los hermanos separados. Entonces, ¿qué nos dice Lucas? Ya saben los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Entonces sí se le puede decir padre en sentido material. A mi padre, al padre de ustedes, se le puede decir en sentido material. Entonces, si eso hubiera sido, Jesús jamás hubiera mencionado que dice honra a tu padre y a tu madre. Si conoce los mandamientos, entonces en los mandamientos encontramos que sí se puede decir padre a una persona en sentido material. Porque yo pienso que Jesús le llamó padre a San José, ¿verdad? Porque era su papá adoptivo en la tierra. Sí. Como a su mamá María, pienso que también le dijo al Señor San José, a pesar que era hijo de Dios Padre. Sí, o sea que por eso dice, conoce los mandamientos. Entonces, ¿Jesús conocía los mandamientos? Sí, los conocía. Y es por eso que los lleva a la práctica. Pero no hay cita bíblica donde dice que Jesús llamó a María madre, ¿o sí? No hay cita bíblica, no hay citas bíblicas. Pero como lo menciona ahí en los mandamientos, dice, conoce los mandamientos, no cometas adulterio, no robes, no mates, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, si Jesús no lo hubiera cumplido, entonces sería una contradicción. Pues porque él vino a cumplir la ley. Y a darle la perfección. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver que en este caso, si Jesús no hubiera cumplido eso, pues entonces tampoco hubiera mencionado ni los mandamientos. Entonces sí, aunque no lo dicen las Escrituras, pero se supone que si Jesús dice que se conocen los mandamientos, hay que honrar al papá y a la mamá, al padre y a la madre. Entonces, en sentido material. Ahora veamos en sentido espiritual, Segunda de Reyes. Ahora sí, estaba pensando en los... Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Ahora sí, hasta que se les hizo, ¿no? $2:12. Segunda de Reyes 2:12. Entonces, ya esto va a ser en sentido material. Entonces, sentido espiritual. En sentido espiritual. Ya me quedé con él. Entonces, en sentido espiritual. ¿Por qué? Porque estos no tienen parentesco. Ni uno es el padre, ni el otro es el hijo. Entonces, cuando se habla en sentido espiritual, por ejemplo, a los sacerdotes, ¿cómo le decimos? Padre.
Entonces sí se le puede decir, ¿por qué? Porque está guiando. Un padre espiritual es el que está guiando. Y se le pide consejo, como los que nos van a mencionar aquí o que nos va a decir, en este caso el autor sagrado de Reyes, nos va a mencionar. ¿Qué es lo que nos dice? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Eliseo lo vio y gritaba: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Luego no lo vio más. Tomó entonces su ropa y la partió en dos. Entonces, si ustedes leen los versículos anteriores, está hablando del profeta Elías. Entonces, el profeta Elías no tuvo hijos, ni su hijo fue Eliseo, no fue su hijo. Entonces, si ustedes leen anteriormente, se darán cuenta que tiene una plática con Eliseo, con Elías. Y Eliseo quiere irse con Elías. Pero dice, si alcanzas a verme, pues ahí te va a quedar algo, ¿no? Y entonces cuando vemos que surge el torbellino y es llevado al cielo, porque nos mencionan las Sagradas Escrituras, ¿qué es lo que grita Eliseo? Padre mío, Padre mío. Y no era su padre, ¿o sí? No era su padre. Está hablando en sentido espiritual, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento sí se le puede decir padre a una persona, en sentido espiritual. Tanto se le puede decir en sentido espiritual a una mujer madre también, ¿no? Como en el caso de la Virgen María, cuando se le entrega a Jesús a Juan en el capítulo 19, ¿no? Del Evangelio de San Juan, versículo 25 en adelante: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, ¿no? Entonces también se le puede decir a una mujer madre en sentido espiritual, lo mismo que se le puede decir a un hombre en sentido espiritual, padre, como en el caso de Eliseo, que dice: Padre mío, caballería de Israel. Entonces vemos cómo es que el autor sagrado no nos va a llevar a la contraria, lo mismo que hace Jesús cuando explica ahí lo de Mateo capítulo 23 que acabamos de leer, que prohíbe por esta razón, porque se creían superiores a los demás. Entonces, teniendo texto bíblico, podemos dar una respuesta a los hermanos separados que sí se le puede decir en sentido espiritual. Y por eso, ahí mismo, ahí en Segunda de Reyes 6:21, nos va a mostrar, o nos va a decir, o nos va a mencionar otro caso. Sí, pueden leerlo desde el versículo 20 al versículo 23, entonces se darán cuenta que sí. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 20 al versículo 23. Entonces son los temas que sí se le puede decir en sentido espiritual. Pero muchos dirán, eso es en el Antiguo Testamento. Con calma y amanecemos, porque también en el Nuevo Testamento usan exactamente la misma frase, tanto en sentido material como en sentido espiritual. Y es ahí donde podemos dar una respuesta para poder evangelizar a los hermanos separados que únicamente se han quedado en un solo texto bíblico. No hay más. No hay otro texto bíblico en el que Jesús mencione otro caso como ese. Pero que sí también pues le echa duro a los maestros de la ley, a los fariseos, por su problema, porque quieren resguardar la ley de Moisés y le han dado otra interpretación errónea e equivocada. Entonces, ¿qué nos dice segunda? A ver. Les dijo:
denme un plato nuevo y pongan en él sal. Se lo pasaron, se dirigieron a la fuente y echó la sal en el agua. Luego dijo, Cuando ya habían entrado en Samaria, Eliseo dijo, Yahvé, abre los ojos de estos hombres para que vean. Yahvé les abrió los ojos y vinieron a que estaban en Samaria. Al verlos, el rey de Israel dijo, Eliseo, padre mío, ¿debo matarlos? Este respondió, si no matas a los que apresas con espada y con arco, ¿cómo matarás a estos? Mejor darles pan y agua para que coman y beban, enseguida que vuelvan donde su señor. El rey les sirvió entonces una buena comida y comieron y bebieron. Después los despidió y regresaron a donde su amo. Desde ese día las bandas arameas dejaron de hacer incursiones en territorio de Israel. Bueno, ¿qué encontraron ahí? Cuando el rey le preguntó a Eliseo que si lo podía... Sí, segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Sí, pues cuando el rey de Israel le preguntó a Eliseo, pero se refirió a él como padre. Como padre, ¿no? Lo que es el versículo 12, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la importancia que tiene en el versículo 20, cuál es la plática que están teniendo ahí. Y ya el versículo 21 dice, cuando el rey, el versículo 21, cuando el rey de Israel los vio, preguntó a Eliseo, ¿debo matarlos, padre mío? ¿A quién le estaba diciendo padre el rey? A Eliseo. Entonces, si hubiera estado prohibido en el antiguo pueblo de Dios, ¿cómo le hubiera dicho? A secas, ¿no? A secas. Entonces no tendría caso en el que gastaran algo que no tendría solución ya en el Nuevo Testamento. Entonces por eso es que vemos que el rey le dice, debo matarlos, padre mío. Y de que sepamos en las Sagradas Escrituras, Eliseo no tuvo hijos, ni por qué lo iba a llamar padre. Entonces vemos la importancia de que sí, en sentido espiritual, se le puede decir padre a una persona. Ya vimos que Eliseo le llamó padre a Elías. El rey le está llamando padre a Eliseo, guía espiritual. Y vemos también ahí en 2 de Reyes 5:13 que también otro rey nos va a mencionar o nos va a decir que también a Eliseo otro le dice padre también. 5:13. Ahí en el mismo Reyes 5:13. Entonces, el libro de Reyes nos va a mencionar, nos menciona en diferentes ocasiones que sí, a una persona en sentido espiritual sí se le puede decir padre. Entonces, en segunda de Reyes 5:13, ¿qué nos dice? O a ver quién lo tiene. Pero sus sirvientes se acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Por qué pues no lo haces? Cuando tan solo te dice, lávate y quedarás sano. Entonces vemos, si ustedes leen los versículos anteriores, están hablando de Naamán. Naamán está leproso, busca una cura, y le dijeron que Eliseo podría darle la sanación, claro, por el poder de Dios, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace Eliseo cuando Naamán se acerca? Lo manda a bañarse. ¿Qué dirá? Pues, ¿desde cuándo no se baña este tipo? Entonces por eso es que le ha caído la lepra, ¿no?
Entonces vemos que Naamán se enoja porque Eliseo lo manda al río a bañarse. Y los sirvientes, los criados, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué le dicen a Naamán? Pues que es tan fácil lo que le ha pedido, pues que lo haga. Padre, ¿no? Le dice, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho o te hubiera mandado a hacer algo difícil, ¿no lo harías y nada más te mandó a bañarte? ¿No? Entonces vemos que los sirvientes respetaban a su patrón, ¿de qué manera? Diciéndole Padre, a su patrón. Entonces al patrón también se le puede decir Padre, o le decían Padre. Hoy en día no, ya no hay ese respeto. Hoy ya no jefe o cualquier otra cosa, pero menos Padre, ¿no? Entonces vemos que ese era el gran respeto que tenían en el pueblo de Israel hacia las personas que dirigían espiritualmente, a las personas que tenían un grupo a su mando, que eran sus sirvientes, y ellos mismos los respetan como Padre. Entonces sí se le puede decir en ese sentido, y las Sagradas Escrituras nos avalan. Por eso es que nosotros al Papa, a los obispos, a los sacerdotes les decimos Padre, porque nos están guiando. Otro de los ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Lucas 16, 24, nos van a mencionar otro caso. Y ese caso, pues el mismo Jesús lo va a decir. El que dijo en Mateo 23, también dijo esto. Y esto que es una realidad. O sea que no es cuestión de que digan, no, es que Jesús no lo dijo así. No, Jesús lo dijo así. Entonces, si lo dijo el jefe, hay que creer. Y si no lo dijo, pues tampoco no hay que creer. Y cuando lo dice que no, hay que ver para quién lo está diciendo. Y de esa manera nos evitamos complicaciones y vamos directamente a lo que dijo el jefe. Entonces, Lucas capítulo 16, versículo 24, nos va a decir que, o a ver quién lo tiene. Entonces gritó, Padre, se la cambié, perdón. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí, y mandó a Lázaro que mojara en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, pero porque me atormentan estas llamas. ¿Dice ahí? Sí. Oh, sí, dice Padre, perdón. Sí, manda a Lázaro. Entonces, Lucas, en el ejemplo que nos está poniendo el Señor, vemos lo que leen anteriormente, había dos personas en el tiempo de Moisés. ¿Quién era? El rico, Lázaro y Abraham. Ahí está Abraham, ¿no? Entonces, cuando el rico se fue al infierno, miró a lo lejos y ¿a quién vio allá? A Lazarito y a Abraham. Y cuando lo mira allá el rico, ¿qué es lo primero que dice? Padre Abraham. Ven que en el Antiguo Testamento se respetaba mucho a una persona diciéndole Padre. Y eso es lo que está diciendo Jesús. No lo está diciendo cualquier otra persona, lo está diciendo Jesús. Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que se moje la punta de sus dedos porque esas llamas me atormentan. Entonces, eso es lo que es el infierno. Entonces, se supone que el rico no era nada de Abraham, ¿no? No era nada. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de aproximadamente de unos 7 a 8 siglos de Abraham a Moisés. Estamos hablando ya de muchos años.
Y esto nos están hablando aquí, porque si ustedes leen todo el relato, ven que se están hablando del tiempo de Moisés. El tiempo de Moisés. Allá tienen a Moisés y a los profetas. Entonces están hablando ya del tiempo de Moisés, aproximadamente entre 7 a 8 siglos. Entonces ya ha pasado mucho tiempo en el que respetaban a Abraham como padre. Por eso el rico le dice: Padre Abraham, ten piedad de mí. Entonces sí se le puede decir a una persona padre en sentido espiritual y contextos bíblicos. Entonces ahí nos quedamos en Lucas 18, 16, 20, ¿por qué? 24.